Solucionario de preguntas tipo IFEX Saber 11 Matemáticas. Pregunta 11. En la figura se representan los triángulos DFI, DFI y el triángulo JFA, JFA, triángulo pequeño, y las medidas de algunos de sus lados. Los ángulos DFI, este es el ángulo DFI, y el ángulo JFA, el del triángulo pequeño este, son opuestos por el vértice. Teniendo en cuenta la información presentada en la figura, es correcto afirmar que el triángulo DFI, el triángulo grande, y el triángulo JFA son semejantes porque el ángulo DFI y el ángulo JFA son iguales. Y alguna de estas cuatro relaciones, de estas cuatro proporciones, se cumple. La clave de respuesta es la D para esta pregunta. Aquí tenemos la capacidad de determinar condiciones adicionales para garantizar semejanza de dos triángulos. Bueno, entonces al considerar los triángulos DFI el grande y el triángulo JFA el pequeño, entonces podemos establecer la proporcionalidad entre los dos lados colineales opuestos por el vértice de los dos triángulos. El lado DF es proporcional al lado FA y el lado IF debe ser proporcional al lado FJ. Si esta correlación se cumple y mantenemos la misma proporción, la misma proporcionalidad, los dos triángulos son semejantes. Entonces, DF es 2 y FA es 1. 2 sobre 1 nos da 2. Y IF vale 2 y FJ vale 1. 2 sobre 1 igual 2. Entonces la correlación es la misma. Esto nos confirma que además de eso, por ser opuestos por el vértice, pues nos confirma el criterio de semejanza lado, ángulo, lado, que tienen los dos triángulos y que son semejantes. La opción D nos muestra que se cumple esta proporcionalidad también. Las respuestas o proporciones A, B y C no serían las adecuadas. Miremos, la A dice que FA debe ser igual a FJ. Es posible que los estudiantes que elijan la opción A, que FA es igual a FJ, consideren o asuman equivocadamente que como el triángulo JFA es isósceles, asumiendo que es isósceles, entonces FA igual a FJ y sería semejante al triángulo grande, que también sería isósceles, pero eso no lo podemos determinar con esta visual que está ahí. Por lo tanto, no es correcta. La opción B establece una relación de proporcionalidad entre los lados DI y JA que tienen medidas desconocidas y los lados IF y DF sin tener en cuenta que la segunda razón relaciona dos longitudes del mismo triángulo. IF y DF son del mismo triángulo, entonces no estamos estableciendo una correlación entre los dos triángulos, por lo tanto esa consideración es equivocada. Y la opción C, que considerar que DF es igual a IF, DF igual a IF, y FJ y FA también son iguales, esto nos diría que los triángulos son semejantes. No, esa correlación no es correcta. Por lo tanto, la opción correcta y la proporcionalidad correcta es la D. Pregunta 12. En una clase de geometría se planteó el siguiente problema. Construir un rectángulo semejante al que se representa en la figura. Aquí tenemos un rectángulo MNOP que tiene del lado corto 1 centímetro y del lado largo 2 centímetros. Siendo rectángulo, pues tiene sus 4 ángulos rectángulos en cada esquina. Para resolver el problema, el estudiante realizó la siguiente construcción.
trazó un segmento EF con el doble de medida del segmento MN. O sea, aquí teníamos 1 centímetro, lo pasó al doble, 2 centímetros. A partir del punto F, de este punto, trazó el segmento FG de 3 centímetros de longitud y perpendicular al segmento EF. Trazó esta otra línea de 3 centímetros. Trazó luego la recta M perpendicular al segmento FG. ¿Sí? Esta es la recta M, que pasa por el punto G, acá por este vértice. Trazó la recta I perpendicular al segmento EF, que pasa por el punto E, y determinó el punto H de la intersección de las rectas M y L, y confirmó el nuevo rectángulo. El rectángulo EFGH, construido de esta forma, es semejante al rectángulo MNOP. Está diciendo que este es semejante. Respecto a los rectángulos EFG, que es el grande FGH, y MNOP, es correcto afirmar que no son semejantes o que son semejantes. Veamos, a ver. Tenemos que tener aquí la capacidad para establecer la afirmación verdadera sobre un procedimiento para la construcción de una figura semejante a una figura dada. Aquí la clave de respuesta es la B. Al comparar la razón entre los lados correspondientes de los dos rectángulos, se tiene que una razón es 2 sobre 1, ¿sí? Este sobre este es 2 sobre 1, y la otra es 3 sobre 2. Y como 2 sobre 1 no es igual a 3 sobre 2, entonces los lados correspondientes no son proporcionales, por lo que los rectángulos no son semejantes. Por eso la clave es la B. Por lo tanto, las respuestas A, C y D no son válidas. La opción A asocian la semejanza de las figuras con congruencia y concluyen que dos rectángulos con medidas diferentes de sus lados correspondientes no pueden ser semejantes. Es equivocada. La opción C consideran que los lados aumentaron 1 centímetro cada uno y por esta razón son semejantes. No, la proporcionalidad debe estar de acuerdo a la longitud que tiene cada uno y debe mantenerse la misma proporción, o aumenta al doble o al triple o a la mitad, pero no porque solo uno aumente. Y la opción D consideran equivocadamente que como los ángulos internos de los rectángulos todos tienen la misma medida, 90 grados, los rectángulos tendrán la misma forma y por lo tanto son semejantes. Esa parte está equivocada. Confirmamos que no son semejantes y la opción de respuesta es la B. Pregunta 13. De acuerdo con la siguiente información, este fragmento es parte de un informe del DANE del 2011 acerca del transporte urbano de pasajeros. Bogotá fue el área metropolitana que concentró la mayor parte del número de vehículos de transporte tradicional urbano de pasajeros, con un 40.4%, y en donde se movilizó el mayor número de pasajeros, el 38.6%. Esto reúne un parque automotor de 17.293 unidades y un promedio diario de 3.3 millones de pasajeros. Las áreas metropolitanas de otras ciudades principales como Medellín, Barranquilla, Cali, Bucaramanga, Cúcuta y Manizales, y las ciudades de Cartagena, Santa Marta y Ibagué concentraron en conjunto 47.1% de los vehículos, y en los que se transportaron un 51.5% de los pasajeros del servicio de transporte tradicional. La pregunta 13 nos dice: uno de los alcaldes de las áreas metropolitanas mencionadas propone que para determinar el porcentaje de pasajeros que corresponde a su área metropolitana, simplemente basta con dividir 51.5
entre 9, que son las ciudades principales, y correspondería al porcentaje de pasajeros sobre el total de áreas metropolitanas a las que pertenecen los pasajeros. Respecto a este cálculo se puede afirmar que no, está aquí en negrita, es apropiado. ¿Por qué? Porque ignora el porcentaje de vehículos en los que se transportan los pasajeros, porque ignora la cantidad de pasajeros que se transportan en el área metropolitana de Bogotá, porque asume que en todas las áreas metropolitanas se transporta la misma cantidad de pasajeros, posiblemente es esa, o porque asume que en todas las áreas metropolitanas se utiliza la misma cantidad de vehículos. ¿Sí? Así, efectivamente la clave es la C. Aquí tenemos que tener la capacidad para justificar por qué un procedimiento planteado no es apropiado para la solución de un problema. Utilizar argumentos de la teoría de números para justificar relaciones que involucren números naturales. Las 9 áreas metropolitanas transportaron en conjunto 51.5% de los pasajeros, pero esa no está incluida Bogotá. Sin embargo, al dividir entre 9 para determinar el porcentaje de pasajeros que se transportaron en esta área metropolitana, se debe asumir que todas las áreas metropolitanas transportaron la misma cantidad de pasajeros, lo cual no se puede deducir del enunciado, por lo que hacerlo así es inapropiado. ¿Correcto? Revisemos las opciones no válidas. En la opción A, para poder determinar el porcentaje de pasajeros que se transportaron en dicha área metropolitana, es necesario considerar el porcentaje de vehículos en que se transportaron dichos pasajeros, por lo que es inapropiado dividir entre 9, pues no considera ese porcentaje. Con la opción B, considera que es necesario determinar la cantidad de pasajeros que se transportan en Bogotá para calcular a partir de esa cantidad el porcentaje de pasajeros que se transportaron en las demás áreas metropolitanas. No, porque cada una tiene un porcentaje independiente. El porcentaje de las otras áreas metropolitanas es 51.5. Lo equivocado es dividir entre 9 y asumir de que todas transportan el mismo número de pasajeros. Y la opción D, consideran que al dividir 51.5 entre la cantidad de áreas metropolitanas se debe asumir que cada área metropolitana usa la misma cantidad de vehículos, sin considerar que la división es del porcentaje de personas que se transportan y no de la cantidad de vehículos. Confirmamos que la opción adecuada que justifica que no es apropiado el cálculo es la C. Asume que todas las áreas metropolitanas se transporta la misma cantidad de pasajeros. Pregunta 14. En el triángulo PQR se verifican las siguientes relaciones. P2 P al cuadrado es igual a Q al cuadrado más R al cuadrado menos 2 veces Q por R por el coseno de P. Que Q al cuadrado es igual a P al cuadrado más R al cuadrado menos 2 veces P por R por el coseno de Q, y que R al cuadrado es igual a P al cuadrado más Q al cuadrado menos 2 veces P Q coseno de R. Y recordamos que el coseno de 60 grados es un medio, y acá tenemos que el segmento QP o el lado QP vale 4, el ángulo en P vale 60 grados, o sea el ángulo QPR, y este lado se llama Q y este se llama P. Además se sabe que R es igual a 2 veces Q, entonces nos dice que cuál es la medida del lado P. ¿Cuál de estas puede ser la respuesta? Bueno, entonces para solucionar este problema de calcular la longitud del lado que nos piden, debemos tener en cuenta o debemos usar el teorema del coseno o la ley de cosenos. En este caso, nos recuerdan las ecuaciones del teorema de coseno, ley de cosenos. Acá tenemos que para calcular que el lado P al cuadrado va a ser igual al lado Q al cuadrado más el lado R al cuadrado menos 2 veces Q por R por el coseno de P.
el ángulo opuesto al lado que estamos calculando. Para calcular q al cuadrado va a ser igual al cuadrado de los otros dos lados, o sea, de p al cuadrado más r al cuadrado, menos 2 veces p por r por el coseno de q, que es el ángulo opuesto al lado que calculamos. Y para calcular r al cuadrado va a ser igual al cuadrado de los otros dos lados, p al cuadrado más q al cuadrado, menos 2 veces p por q por el coseno del ángulo opuesto a r, r mayúscula. Nos recuerdan que el coseno de 60 grados es un medio. Otro dato que nos dieron es que r es igual a 2 veces q, o q es la mitad de r. Y nos preguntan cuál es la medida del lado P. Por lo tanto, vamos a utilizar la primera ecuación y vamos reemplazando respectivamente. R vale 4, Q vale la mitad, vale 2. El coseno de 60 grados, que es el coseno de P, vale 1 medio. Q vale 2 y R vale 4. Entonces hacemos el reemplazo acá. Despejando ahí, nos queda P al cuadrado va a ser igual a Q al cuadrado, que es 2 al cuadrado, más R al cuadrado, que es 4, 4 al cuadrado, menos 2 veces R, que vale 4, por Q, que vale 2, por el coseno de 60 grados, que es un medio. Al hacer esta solución, manejando adecuadamente la prioridad de los signos, entonces P al cuadrado va a ser igual a 2 al cuadrado, que es 4, 4 al cuadrado, que es 16, y 2 por 4 por 2 por un medio, eso da 8 con signo negativo. 4 más 16, 20, menos 8, 12. O sea, P al cuadrado es igual a 12. Ahora hay que sacar la raíz cuadrada al lado y lado de la igualdad. Y nos queda P es igual a la raíz cuadrada de 12. Entonces la respuesta es la opción D. Si se consideró la opción A, hacemos todo el reemplazo, pero aquí, cuando estamos haciendo la segunda parte de la ecuación, el signo es negativo. Es menos 2 veces Q por R por el coseno de P. Pero acá equivocadamente hubo un error de signo y se dejó positivo y es negativo. Entonces cuando seguimos avanzando nos queda 4 más 16 más 8 y no menos 8. Y esto nos da 28. P al cuadrado es igual a 28. Y de una dice que P es igual a 28 sin sacar la raíz. Es decir, se cometen dos errores seguidos. Entonces pues esta no es la opción. Y si se mira la opción B, entonces se hace también todo el proceso, se hace el reemplazo, aquí se hace bien el reemplazo como lo hicimos en la primera parte, y sacamos el resultado P al cuadrado igual a 4 más 16 menos 8, dice que P al cuadrado es igual a 12, y aquí por equivocación otra vez se deja que P es igual a 12 sin sacar la raíz cuadrada, por lo tanto pues esta solución también es equivocada. La respuesta correcta es la D, raíz de 12. Las otras tres respuestas son equivocadas. Recordar teorema del seno, ley de cosenos, y en otros casos también nos sirve el teorema de seno o la ley de seno. Pregunta 15. Federico necesita resolver el problema de encontrar la medida X, que es el lado de este cuadrado, en centímetros del lado del cuadrado de la figura. Acá nos están dando que la distancia de aquí a acá es 8. Él sabe que el área total de la figura, de toda esta figura, el cuadrado más este triángulo acá, es de 45 centímetros cuadrados, y determina que el problema se puede resolver utilizando la siguiente ecuación: x al cuadrado más 8x dividido por 2 igual a 45, que es el área. X al cuadrado sería el área del cuadrado, lado por lado, y 8x, 8 por x, 8 es esta medida por esta, dividido por 2,
que es base por altura, sería el área de todo este triángulo, y eso debería sumar 45. Las soluciones correctas de esta ecuación son x igual a menos 9 y x igual a 5, porque es que eso es una ecuación de segundo grado. Para resolver el problema inicial de las dos soluciones de la ecuación, Federico debe presentar como respuesta alguna de estas. Para la solución de esta ecuación del problema 15, tenemos que tener la capacidad para justificar la elección de una solución de una ecuación cuadrática asociada al área de una figura, como la que tenemos ahí. Analizamos las relaciones propiedades entre las expresiones algebraicas y las gráficas de funciones polinómicas y racionales y de sus derivadas. Entonces, acá la ecuación que nos presentan es x al cuadrado más 8x dividido por 2 igual a 45 como la solución de esta ecuación, o sea, la que nos va a dar el área de esta figura. Como la ecuación cuadrática representa la suma del área de un cuadrado lado por lado, esta x por x, y la de un triángulo, que tiene que ser base, que en este caso es x, por altura, que nos la están dando, que es 8. Y que esto es igual a 45. Entonces, las soluciones, hay que recordar, las soluciones de la ecuación deben ser números positivos para que sean solución de un problema, en este caso de un área. El área no puede ser negativa, pues la x representa la medida de un lado. Por lo tanto, acá si vamos a aplicar la solución es 5, pero vamos a comprobar que al reemplazar con x igual a 5, esta ecuación se cumple acá. Entonces, si reemplazamos x por 5, entonces nos va a quedar 5 al cuadrado más 8 por 5, todo dividido por 2, y esto va a ser 5 al cuadrado es 25, 8 por 5 es 40, dividido por 2, esto será igual a 25, 40 dividido por 2 es 20, 25 más 20 igual a 45. La ecuación se cumple, por lo tanto la solución es x igual a 5, porque tiene que ser un número positivo, porque estamos buscando es un área, por eso la opción con el menos 9, que es otra solución de la ecuación cuadrática, no es solución del problema, y eso hay que tenerlo en cuenta dependiendo de qué estamos solucionando. Repasamos las opciones no válidas. Cuando nos dice que menos 9 puede ser la respuesta, pues nos asume que la respuesta puede ser menos 9, pues es el único cuadrado perfecto de las dos soluciones posibles, y para la ecuación cuadrática las soluciones deben ser cuadrados perfectos. Este es un concepto que pues no es correcto. Cuando consideramos la opción B, que pueden ser juntas soluciones, sí juntas son soluciones, pero de la ecuación cuadrática, pero juntas no son la solución del problema planteado. Eso hay que tenerlo bien claro. Y cuando consideramos la opción C, consideran equivocadamente que se debe multiplicar el área de dos figuras utilizando una ecuación que no corresponde al área, porque x al cuadrado es el área del cuadrado, pero 8 por x no es el área de ese triángulo. Entonces está equivocada la ecuación. Por lo tanto, nuestra solución confirmada es la opción D, 5, porque el lado del cuadrado debe ser un valor positivo. Estamos calculando un área. Las otras tres alternativas, la A, la B y la C, no son las respuestas correctas.